Buenos días y, en primer lugar, disculpas por el retraso en esta comparecencia y, como siempre hago, quiero comenzarla agradeciendo la labor de nuestros servicios diplomáticos en la preparación de este viaje. Antes de entrar a valorar el encuentro que acabo de tener con Su Santidad el Papa, quisiera destacar, creo que, dos puntos muy importantes de este viaje. En primer lugar, el foro empresarial ítalo-español que celebramos ayer, con compañías de primer nivel interesadas en forjar nuevas alianzas estratégicas entre ambos países. Creo que ese es un buen ejemplo del camino que debe de hacer y emprender Europa en el actual contexto geopolítico, de cooperación industrial, de capacidad de generar soluciones compartidas a los desafíos que tenemos en Europa. Y, en segundo lugar, la participación de España en la Semana de la Nutrición de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un referente del multilateralismo y también, por tanto, de la conciencia global contra el hambre. Se habla muy poco, por desgracia, en la conversación pública y publicada del hambre, pero es una realidad lacerante que afecta a millones de personas y me pareció importante tener la ocasión, la oportunidad de compartir algunas reflexiones al respecto. Allí constaté, por cierto, la alarmante crisis alimentaria que está provocando la guerra ilegal en Oriente Medio. Hasta 45 millones de personas podrían sufrir hambre aguda si no hacemos nada, si continúa la situación tal y como está. Y por eso España no se puso de perfil ante el inicio de esta guerra que consideramos ilegal. Y tampoco lo hará ante la destrucción y el hambre que esta misma genera. Hablamos mucho de la crisis económica, hablamos sin duda alguna de la crisis energética que afecta al bolsillo de nuestros conciudadanos, pero creo que debemos hacer todo lo posible para que no degenere, además, en una terrible crisis humanitaria, porque siempre son los más vulnerables los que acaban terminando de pagar las consecuencias de este tipo de crisis y sus derivadas e implicaciones también en el ámbito del hambre. De ello y de otras muchas cuestiones he tenido la ocasión y el honor de poder hablar con Su Santidad el Papa León XIV. Hoy, yo creo que su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia y por estar siempre, por cierto, del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad y contrario al egoísmo y por promover algo que puede parecer revolucionario en estos días, pero que es el sentido común y la empatía frente a la sinrazón y la ley de la selva. Ha sido, yo creo, que un encuentro muy valioso, con una cierta sintonía y del que me gustaría destacar 5 elementos a compartir con los medios de comunicación que están aquí presentes y también con los ciudadanos que estén siguiendo esta rueda de prensa. Primero, la defensa compartida de la paz. La paz desde el diálogo. La paz desde la diplomacia, la paz desde la palabra que forma el derecho internacional. Ese es nuestro verdadero baluarte frente a las guerras y no el de la carrera armamentística. Creo que la paz no se construye con misiles, lo hemos dicho en muchas ocasiones desde el Gobierno de España, se construye con diálogo, con respeto a la legalidad internacional y agradezco, por tanto, de corazón al Papa su valentía, su inspiración y su compromiso en este camino tan necesario, tan imprescindible en los momentos que atraviesa el mundo. Junto con la defensa compartida de la paz, sí me gustaría hablar de la lucha contra la pobreza, contra la malnutrición y la defensa de la salud global, que han sido algunos de los elementos que también hemos podido tratar en la conversación. Hoy el mundo gasta más, lo saben los medios de comunicación, en armas y menos en luchar contra el hambre o las enfermedades vinculadas, por ejemplo, con el ébola ahora mismo en el continente africano. Y España, por sí sola, lo he dicho en otras muchas ocasiones, no puede llenar el vacío que otros han dejado. Pero desde España mantenemos y redoblamos nuestro compromiso para que más pronto que tarde esa solidaridad vuelva a imponerse al egoísmo. Por eso, como saben ustedes, frente a una dinámica de recortes masivos que representan el 25% en términos globales de la ayuda oficial al desarrollo, España ha aumentado el año pasado nada más y nada menos que un 13% su ayuda oficial al desarrollo. Absolutamente insuficiente, pero que sí marca un camino que es el que deberían seguir todas las naciones para poder resolver los problemas que tenemos en el mundo.
Por eso España no se repliega en el miedo, tampoco en la insolidaridad que guía a otros, sino que obra desde la responsabilidad, como hicimos recientemente, por cierto, hablando de salud global, con la crisis del antivirus. Creo que además esta visión también debe abrirse camino en ese tercer gran asunto que he tenido ocasión de poder abordar con el Papa, y es el vínculo imprescindible entre la ética y la inteligencia artificial, es decir, una perspectiva humanista del desarrollo tecnológico que ahora mismo estamos siendo testigos el conjunto de la humanidad. Tiene razón el Papa, ninguna tecnología es neutral y, por tanto, la inteligencia artificial tampoco es neutral. Pero quien la usa y para qué la usa, efectivamente, es todo menos neutral. Y lo estamos viendo. Y en ese sentido he felicitado a su santidad por centrar su primera encíclica en este tema, el de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial, que, por cierto, nos va a definir el presente y el futuro más inmediato del conjunto de la humanidad. Hemos estado de acuerdo en que necesitamos una inteligencia artificial que anteponga esa mirada humanista alineada con los principios y con los valores que representan a la humanidad. Y que, por cierto, solo el multilateralismo y la gobernanza internacional puede dotarnos de esas reglas comunes, no solamente desde el punto de vista regulatorio, sino también de responsabilidad ética, democrática, para expandir esa magnífica humanidad de la que el Papa habla en su encíclica. Esa es la vía que también nosotros humildemente defendemos desde España, siempre con la protección, por cierto, de los menores en el centro. Saben ustedes, sobre todo los medios de comunicación españoles, que estamos siendo muy insistentes en esta cuestión, no solamente en cuanto a la tramitación de reformas importantes en las Cortes Generales, sino también a escala europea, formando parte de un grupo, de una coalición de voluntarios digitales que ya conformamos más de 15 países de los 27 países Estados miembros de la Unión Europea. Cuarto, hemos tenido ocasión también para hablar de la migración, que es un asunto en el que, de nuevo, la Iglesia Católica y también el Gobierno de España tenemos, creo, que una sintonía bastante elevada. Su Santidad se ha interesado por la visión y por las políticas emprendidas por España al respecto. Nuestra posición es conocida. Una migración ordenada, e insisto, ordenada, abre oportunidades para los países de origen, también para los países de acogida, crea prosperidad compartida y nos hace, además, entender que la dignidad humana, indiferente a toda persona, está por encima de todo. También de quienes pervierten este debate con mentiras, con bulos, con desinformación y, por cierto, con la falacia de las mal llamadas prioridades nacionales que, en fin, tanto hemos luchado y luchamos desde el Gobierno de España precisamente por combatirlas y dotarlas del significado que realmente tienen, que es el de, efectivamente, una prosperidad compartida, que es lo que quieren el conjunto de la sociedad española, al menos en una amplia mayoría. Como saben, el Papa tiene una especial sensibilidad hacia esta cuestión de la migración y estará muy en la agenda, muy presente en la agenda de su viaje apostólico a España y muy especialmente durante su visita a las Islas Canarias. Y, por último, he tenido ocasión de tratar con el secretario de Estado de la Santa Sede, con el cardenal Pietro Parolin, una, yo creo que valoración que desde el Gobierno de España hacemos positiva, bueno, diría que muy positiva, de los acuerdos bilaterales alcanzados y firmados entre el Gobierno de España y el Vaticano en estos últimos 5 años, o en estos últimos años. En particular, de los más recientes, que además tienen un alto impacto social y emocional en nuestro país, incluyendo ese novedoso sistema mixto de reparación de víctimas ante abusos sexuales o la resignificación del Valle de Cuelgamuros, que, como saben, es uno de los elementos centrales de la Ley de Memoria Democrática aprobada por las Cortes Generales. Son, yo creo que, un muy buen ejemplo de esa sintonía y de ese espíritu de diálogo y de voluntad de acuerdo que tenemos con la Iglesia Católica. Concluyo. Yo creo que lo más importante que me gustaría trasladarles es que he querido compartir con su santidad que para España será un inmenso honor recibirle en unos días. El Papa León XIV creo que es, y lo está demostrando con sus declaraciones, con sus posicionamientos tan claros y comprensibles por parte de la opinión pública, vengan de donde vengan esas personas. Creo que es una inspiración en un mundo más necesitado
de ella, de esa inspiración y de esos posicionamientos claros y firmes, que se entiendan, que se comprendan por parte de la ciudadanía ante desafíos tan evidentes como es el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Su palabra yo creo que nos impulsa a defender algo que compartimos también desde el Gobierno de España, y es la dignidad humana, proteger a los más vulnerables, trabajar por la esperanza de un mundo que abandone el camino de la guerra y vuelva a la paz, en definitiva de un mundo mejor. Y a partir de aquí pues quedo, directora, a la espera de las preguntas de los medios de comunicación. Muchas gracias, presidente. Pues empezamos con las preguntas. Josemi, Agencia EFE, cuando quieras. Gracias, buenos días, presidente. Comentaba usted la sintonía que había habido con el Papa. ¿El Gobierno aspira a que el viaje que va a realizar sirva de respaldo a las políticas del Gobierno, por ejemplo, en materia de migración? Y respecto a otras cuestiones, en relación con el expresidente Zapatero, usted el miércoles pasado le expresó su apoyo después de todo lo que se ha conocido, entre ellos los informes de la UDED, si mantiene ese apoyo o se lo replantea. Y no sé si ha tenido oportunidad de tener información sobre la actuación de la UCO esta mañana en la sede del PSOE, si le preocupa la posición de socios de investidura entre este y otros asuntos pidiendo la convocatoria de elecciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Josemi, por sus preguntas. Sobre las sintonías, no sintonías, y lo que esperamos es un respaldo o no respaldo, con todos los respetos y toda humildad, por supuesto que no. Creo que la figura del Papa, de su santidad y lo que representa para la comunidad católica trasciende lo que pueda ser el debate político en el Gobierno de España sobre esta política u otra decisión que se tome por parte del Ejecutivo o sea avalada por las Cortes Generales. Creo que esto es muy importante. Desde el Gobierno de España no estamos pensando en absoluto en eso. Sí celebramos, y se lo he trasladado a su santidad, pues que por fin podamos tener su presencia, que ha sido largamente esperada, por supuesto también con el Papa Francisco, el anterior Papa, y que por fin pues vamos a poder disfrutar de su presencia y además en un programa muy completo, donde no solamente va a estar en Madrid, va a poder dirigirse al Parlamento Nacional, al Congreso de los Diputados, sino que también va a estar en Barcelona, culminando esa gran obra, ¿no?, de la Sagrada Familia, o incluso, como bien antes se comentaba, pues en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife, precisamente para hablar sobre la migración y ver la migración. Y no quiero tampoco olvidarme de una visita que va a hacer precisamente a una prisión en Cataluña para hablar con presos, que creo que también demuestra ese compromiso social que siempre ha tenido particularmente el Papa León XIV con todas las cuestiones y con toda la dimensión social de la religión católica, ¿no? Por tanto, el que haya sintonía en algunas cuestiones, como pueda ser la migración, como pueda ser la defensa de la paz frente a las guerras ilegales y la violación del derecho internacional, o el que pueda haber un alineamiento en ese gran debate que representa pues esa aproximación humanista a la revolución tecnológica, yo creo que lo que demuestran es que en muchas ocasiones, pese a que se critica desde España, lo que hay es una agenda de puro sentido común en las políticas que defiende el Gobierno de España. Porque creo que es de puro sentido común apostar por la paz y no por la guerra ilegal, porque es de puro sentido común reconocer derechos a quienes están contribuyendo al desarrollo y la prosperidad de nuestras sociedades. Lo que no es de sentido común es hablar de prioridades nacionales o de teorías de la sustitución, que no se avalan ni por la ciencia, ni por los datos, ni por supuesto tampoco por la experiencia histórica de un país que durante sus años de democracia lo que ha hecho ha sido regularizar hasta en 5 ocasiones a muchísimos migrantes que han venido a nuestra sociedad y que ya viven en nuestra sociedad. Incluso cuando se utilizan datos que son equívocos, que son bulos, que es desinformación, como es, por ejemplo, el sempiterno llamamiento o el efecto llamada que dicen que puede tener la normalización o la regularización y reconocimiento de esos derechos a los migrantes. De hecho, los datos lo que avalan es justo lo contrario. Estamos teniendo caídas de los flujos de migración irregular del 60% en lo que llevamos de año respecto al año anterior.
Y estamos en un proceso de reconocimiento de esos derechos a la migración. Por tanto, creo que, volviendo a su pregunta sobre la sintonía o no sintonía, hay en cuestiones en las que efectivamente hay una absoluta sintonía, pero eso lo que avala es el sentido común de esas posiciones que defiende, en este caso, la Iglesia Católica y defiende también el Gobierno de España en asuntos tan importantes como los que usted ha señalado. Sobre el presidente Zapatero, yo he tenido la ocasión de poder leer el auto, he tenido la ocasión de conocer a través de los medios de comunicación y leer a través de los medios de comunicación el extenso sumario y, sinceramente, lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición. Y sobre, efectivamente, los requerimientos que se están produciendo ahora mismo en la sede del Partido Socialista, también por eso me he retrasado, porque los desconocía, he tenido que preguntar exactamente qué es lo que está sucediendo, y eso me parece que es importante como matiz, porque antes sucedía todo lo contrario. Teníamos precisamente a una organización política que utilizaba las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia para obstruir investigaciones judiciales. En este caso, aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y, por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año y, por tanto, los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes. Pero también quiero subrayar lo siguiente, y es que hemos estado en situaciones muy parecidas a esta, en otros momentos. Y creo que es muy importante también que la ciudadanía sea consciente de que el Gobierno de España está inmerso en una agenda de transformación que está dando sus resultados en todos los ámbitos, de crecimiento económico, de creación de empleo, de reducción de desigualdades, de posicionamiento en temas muy importantes para España y para los españoles, como son las guerras que estamos teniendo y las respuestas que estamos dando a esos efectos económicos de las guerras que está sufriendo el mundo desde hace ya más de 5 años. Y, por tanto, creo que ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, y insisto, toda la colaboración por parte de mi organización con la justicia, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones, con el compromiso firme por parte mía como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, de que responderemos con la contundencia que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto. Carlota, 4, por favor, cuando quieras. Disculpe. Presidente, sobre su reunión con el Papa, quería preguntarle, no sé si le ha manifestado, hablaba usted de la prioridad nacional, ese requisito de la prioridad nacional, ese requisito que se está incluyendo en la formación de gobiernos autonómicos. No sé si el Papa le ha mostrado algún tipo de preocupación por el crecimiento y el auge de esos discursos racistas en España y la utilización política por parte de algunos partidos. Y sobre los requerimientos de información al Partido Socialista que se están llevando a cabo, el juez parece implicar o señalar a la actual gerente del Partido Socialista, también a un miembro de la ejecutiva actual, Juan Fran Serrano, y a su ex jefe de
gabinete Juan Manuel Serrano, en este caso en el que presuntamente el Partido Socialista habría pagado a Leire o a su entorno por intentar tapar casos que afectan al partido. No sé si ha podido hablar con ellos, le han dado algún tipo de explicación, y sobre esto si comparte también las críticas del ministro de Transportes, que habla de que, bueno, viene a decir que hay una especie de campaña coordinada contra el Partido Socialista y el Gobierno, y se queja de la desproporción de mandar a la UCO a por información a la sede del Partido Socialista. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlota. Sobre la primera de las preguntas, son conversaciones privadas entre el Papa y yo, y por tanto pues creo que no me corresponde ni creo que tiene estilo el compartir más allá de las cosas que he hecho con ustedes antes, esas conversaciones con el Papa. Sí le diré que sobre este asunto, al respecto concreto, no hemos hablado. Sobre esta cuestión de la prioridad nacional, tal y como usted lo ha planteado, no lo hemos hablado. Pero tampoco le escondo, y esto es público, y usted lo sabe, y efectivamente no es porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho el propio Papa. Bueno, tiene una mirada sobre el fenómeno de la migración muy diferente a ese tipo de discursos con los que nosotros estamos mucho más cercanos, ¿no? Sobre los requerimientos, mire, me acaba usted de informar de algo que yo desconocía. Sobre efectivamente la gerente, un miembro de la ejecutiva y quien estuvo conmigo de coordinador antes de yo ser elegido presidente del Gobierno de España y sí como secretario general del Partido Socialista. No lo sabía. En todo caso, insisto, la gerente Ana María Fuentes es una mujer que ha llevado las cuentas de manera escrupulosa del Partido Socialista. Ha habido mucha rumorología, mucho bulo, mucha fake news, que si se estaba hablando de financiación irregular, parece que eso se ha desmentido por parte incluso de los propios medios de comunicación. Bueno, insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho. Pero, de nuevo, lo hemos hecho. Nada más surgir este caso hace ya más de un año. Si es así, lo seguiremos haciendo. Pero hasta el momento no tenemos mucha más información y la información que estamos conociendo es por parte de los medios de comunicación. E insisto de nuevo, en nada eso impugna todos los logros que está alcanzando este país en momentos muy complejos, en momentos muy difíciles como los actuales, como los que vive el mundo, y por tanto en esa tarea vamos a continuar. Soy Javier Martínez Brocal, del periódico ABC y de La Sexta. Muchas gracias por responder a las preguntas. Claro, la cuestión es, ha dicho que van a tomar decisiones en el momento en el que haya elementos que lleven a hacer lo necesario, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se tome una decisión? Porque la impresión es que con casos un poco menos graves se han tomado decisiones mucho más contundentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que haya decisiones? Otra pregunta que no tiene nada que ver es sobre el encuentro con el Papa. ¿Cuánto ha durado y si nos puede dar algunos elementos de...? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Javier, por sus preguntas. Pues fíjese, no sabía cuánto ha durado pero me dice la embajadora con acierto seguro que 3/4 de hora, más o menos, aproximadamente 3/4 de hora. Y de verdad que ha sido una conversación muy, muy interesante en todos los aspectos que antes le he comentado. Migración, inteligencia artificial, paz, guerra y, por supuesto, también su visita a España en los próximos días, ¿no? Sobre los elementos, mire, yo creo que es muy importante ser consciente, primero, de que los tiempos de la justicia no son los tiempos ni de los medios de comunicación ni de la política. Los tiempos de los medios de comunicación, evidentemente, esa es su obligación, es su deber. Eso es a lo que se dedican y lo hacen con mucho acierto, es informar sobre las novedades que se puedan producir en estos casos que están siendo objeto de investigación judicial. 2. Los tiempos de la política se tienen que ajustar a los tiempos de la justicia. Creo que es importante respetar la presunción de inocencia, por supuesto observar lo que está sucediendo en estos casos y actuar en consecuencia. Creo que nosotros, precisamente cuando hemos actuado, si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder.
que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos. A partir de ahí, la política tiene que ajustarse más a los tiempos de la justicia, exactamente saber y conocer cuáles son los extremos de lo que se está investigando, y a partir de ahí pues, actuaremos si es procedente. Pero, de nuevo, como presidente del Gobierno, creo que todo ello no nos tiene que hacer perder de vista lo importante. Y lo importante es que España ahora mismo está en un momento óptimo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de avances. Bueno, yo sé que hay gente que quiere legítimamente que España no continúe avanzando, que quieren frenar a España o incluso hacerla retroceder, pero no es el ánimo del Gobierno y, por supuesto, tampoco el mío. Vamos con la última pregunta. Almudena, Televisión Española. Gracias, presidente. Siguiendo con las novedades de hoy, lo de la UCO entrando en Ferraz, los registros que se están produciendo, esto salta en plena investigación a Zapatero. ¿Usted sigue pensando que la situación es sostenible, que puede llegar al final de la legislatura? Porque, retomando la pregunta de otros compañeros, el PNV, Coalición Canarias, Emiliano García Paje y otras voces dentro de su partido en privado consideran que no es así. Por otro lado, ¿considera que la coincidencia en el tiempo de estas noticias, como dicen algunos cargos de su partido, es un golpe a su Gobierno? Y, por último, sobre Zapatero, ¿no hay nada que le llame la atención, que le genere dudas de lo que ha leído del sumario o del auto? Gracias. Bueno, muchas gracias, Almudena, por sus preguntas. Bueno, vamos, más o menos es la misma pregunta desde otro ángulo o más o menos el mismo ángulo. Si les parece, ya con esto pues culminamos la comparecencia. Me parece importante, Almudena, si me permite, simplemente corregirle en una cuestión. No es un registro, es un requerimiento. Aparentemente, lo que se está haciendo por parte de la Guardia Civil en la sede de mi partido. Yo creo que esto es importante también para que los ciudadanos y ciudadanas sepan, porque hay muchos requerimientos que se hacen a muchas instituciones por parte de la Guardia Civil y eso no es óbice de nada. Por tanto, lo que sí que le puedo trasladar desde el punto de vista del Partido Socialista es la total y absoluta colaboración que hemos tenido siempre sobre este caso, que, por cierto, ya fue tratado durante el año pasado. Tomamos las decisiones que tomamos y, por tanto, bueno, vamos a saber exactamente cuáles son, cómo se desarrolla, ¿no? Por tanto, es un requerimiento y no es, por tanto, un registro. Sobre la sostenibilidad o no de la legislatura. Ayer tuve una conversación muy interesante con el director general de la FAO. Para los ciudadanos que no conozcan este acrónimo y que están siguiendo esta rueda de prensa, básicamente es la organización que se encarga sobre las tareas a nivel de Naciones Unidas de la alimentación, en fin, y de la lucha contra el hambre. Una cosa que me pareció interesante, saben ustedes que estamos defendiendo la candidatura de Luis Planas, el ministro actual de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Dirección General de la FAO, que se decidirá el próximo año. Lo comento, fue una conversación privada, pero lo digo como ejemplo de una categoría que luego desarrollaré. El director general me dijo, es que Luis Planas lleva 8 años siendo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y a lo largo del tiempo que el director general de la FAO ha sido director general de la FAO, pues han visto como muchos gobiernos cambiaban de ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación año sí, año también. La pregunta que creo que tenemos que hacernos es, desde que yo soy presidente del Gobierno, ¿cuántos primeros ministros ha habido en muchos países europeos? ¿Eso es bueno para hacer transformaciones? ¿Eso es bueno para hacer los cambios que exige sobre todo la gente de a pie? Yo creo que no. No digo que la estabilidad que hemos logrado durante estos últimos 8 años, conmigo al frente del Gobierno, en circunstancias muy difíciles, con crisis de una extraordinaria complejidad, sea un fin en sí mismo, pero es evidente que es un instrumento importante para lograr el desempeño económico que estamos logrando, para tener los datos de paro y los datos de creación de empleo que estamos teniendo, para obtener la reducción de la desigualdad social que también estamos logrando durante estos últimos 8 años. Quiero decir con esto que las transformaciones son tan importantes, las que hemos logrado, donde evidentemente sin estabilidad eso no hubiera ocurrido, porque no hubiera habido coherencia ni concordancia entre
bueno, pues un gobierno lógicamente liderado por mí y un gobierno pues apoyado por otras fuerzas que abiertamente, allí donde pueden pactar, pues dicen que hay que frenar a las renovables o que hay que poner en cuestión algunas de las políticas en derechos y libertades que este gobierno ha alcanzado. Por tanto, creo que sí que es importante que los ciudadanos sean conscientes de que, pese a todo, todas las dificultades que tenemos y que estamos haciendo frente, la estabilidad es una palanca importante para lograr todo lo que estamos logrando en términos económicos y en términos de creación de empleo en un contexto internacional tan complejo. Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Nadie se puede imaginar, si hubiera habido una administración del Partido Popular con Vox, que hoy el 60% del precio de la electricidad generada viniera de energías renovables. Y eso está haciendo que hoy, bueno, pues los hogares tengan mayor capacidad para hacer frente a shocks energéticos provocados por las guerras, ya sea en Irán o ya sea en Ucrania. Pongo este ejemplo simplemente para poner en valor la categoría. Y es que el crecimiento económico, el éxito de país que estamos teniendo, tiene mucho que ver también con una palanca que es la estabilidad. Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Culminar, por cierto, tareas muy importantes que además, en fin, a ustedes que hemos hablado en múltiples ocasiones y también se lo traslado a la ciudadanía, bueno, culminar proyectos que son muy importantes y al menos para mí también muy relevantes, porque los fondos europeos terminan en diciembre de 2026. Por tanto, hay cuestiones, hay hitos que exigen de la constancia y no de meter al país en una parálisis que efectivamente pues, no se sabe si nos va a permitir el poder culminar con éxito o no esa gestión de fondos europeos que nos está trayendo crecimiento económico y transformación, ¿no? Digo lo de parálisis porque luego viene, después de unas elecciones, como todos ustedes saben, los procesos de investidura. Y claro, si hay procesos de investidura azarosos, por ejemplo, en territorios o en países con cultura democrática, como es, por ejemplo, el caso de Dinamarca, después de algunos meses sin haber formado gobierno, y en España también pues tenemos unas experiencias bastante evidentes y yo como en primera persona puedo compartirlas con todos ustedes, pues yo creo que esa estabilidad de nuevo es un valor en un momento en el que bueno, pues, lo que necesitan los ciudadanos es certezas y es lo que queremos dar desde el Gobierno de España. Perdonen por la extensión de las preguntas. Sobre la justicia, lo he dicho en muchas ocasiones, colaboración total con la justicia y al mismo tiempo también respeto a la presunción de inocencia de las personas que estén afectadas, ¿no? Y sobre José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el presidente Zapatero, lo he dicho al principio, no veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno de España respecto a lo conocido en el auto y también en el sumario. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y de nuevo, pues nada, embajadora, muchísimas gracias por la hospitalidad y el buen hacer. También al embajador que tenemos aquí en Roma, Miguel. Gracias a los dos.